Ya, comenzamos la clase del día de hoy. Chiquillos, chiquillas, tengan absolutamente todos ustedes muy y lindas tardes. Espero que haya sido una buena primera mitad de semana. Ya nos estamos enfrentando a la segunda. Estamos justo el día miércoles, ¿cierto? Siendo las 16:30, no, 16, nada que ver, 18:31. Ahí sí, comenzamos en la clase de lenguaje y comunicación de puntaje NEM, acá en Puntaje Nacional, junto con los chiquillos de la Universidad Católica Silva Enríquez. Tengan todos ustedes las más cordiales de las bienvenidas. Entonces, chiquillos, partimos con la clase inmediatamente, ¿cierto? El video ya lo anunciaba, lo que nos correspondía ver el día de hoy. Y vamos a partir, eso sí, con el resumen de la clase anterior, porque hemos estado revisando, ¿cierto? Las clasificaciones de los textos. Estuvimos hablando con respecto al texto conocido como ensayo, que lo caracterizábamos como un texto de características mixtas o híbridas, debido a esta mezcolanza, ¿cierto?, que hace entre el texto literario con el no literario. Y la última clase que vimos, estuvimos viendo historia, cómo se hacía el texto ensayo, ¿cierto? ¿Qué había que hacer? Que había que tener harto ojo, ¿cierto? Cuando en el colegio nos pedían ensayos, porque sabemos que en los colegios piden harto el tema del ensayo, cómo hacer ensayos. Entonces, decíamos que el ensayo era una composición escrita en prosa. Eso quería decir que se escribía de margen a margen, donde se expone la interpretación personal y las ideas de un autor sobre un tema en particular. Es decir, el autor se muestra a sí mismo tal y como es, ¿cierto? Lo que piensa, lo que opina, lo que siente, lo que cree en torno a un tema determinado. El ensayo es un texto bastante acotado, es un texto bastante resumido, podríamos decir. No es un texto muy extenso en su mayoría. Ya, esto sabemos que hay algunos que se escapan de la norma, porque también decíamos que el texto del ensayo era muy libre. Había muchos elementos que no contenía o que no necesitaba contener, como por ejemplo la bibliografía o las palabras al cierre, ¿cierto? Pero de todas maneras, la mayoría, la generalidad de los ensayos son textos bastante breves. Eso quiere decir entonces que el tema es no solamente un tema, sino que es de ese tema sacar lo más particular para ir enlazando, ¿cierto?, y presentando nuestras ideas como autores. Los primeros indicios de ensayo los encontrábamos en la antigua Grecia y Roma, ¿cierto? Pero el primer autor de lo que conocemos tal ahora, ¿cierto?, como ensayo, es del siglo XVI, que era este caballero Montaigne, ¿cierto?, que decíamos que era un tipo que estaba muy aburrido en su castillo, no tenía nada que hacer, básicamente. Él se dedicaba a estudiar, a leer, a escribir y a apreciar su entorno. Entonces, en toda esta tertulia de estudio que él tenía, se dio cuenta, ¿cierto?, que necesitaba plasmar en alguna parte, en alguna manera, tenía que plasmar lo que él pensaba en torno a lo que tanto miraba. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Empezó a reflexionar y empezó a plasmar el escrito, y cuando publicó finalmente esta serie de escritos, les llamó ensayos. De ahí viene el nombre. Entonces, Michel de Montaigne es el primer autor conocido que hace un ensayo y que además lo cataloga su texto como tal. La estructura que sigue es la misma de todos los textos: introducción, desarrollo y cierre, pero ya habíamos dicho al inicio, ¿cierto?, que esta estructura, este esquema básico que siguen absolutamente todos los textos, en el ensayo son más libres, bastante más libres. Y además, una de las acciones predominantes que aparece en esta estructura del ensayo es la de exponer, argumentar o criticar. Entonces teníamos ensayos expositivos, ensayos argumentativos y ensayos críticos. Sin embargo, estos tres fenómenos se daban por igual al final. Al final igual se daban, ¿cierto?, como secuencias textuales dentro del texto. Se daban igual dentro del ensayo. Si bien podemos caracterizar o catalogar un ensayo entonces como de exposición, de argumentación o de crítica, generalmente se presentaban igualmente los tres fenómenos dentro de este tipo de textos. Entonces, la clase de hoy. La clase del día de hoy lo que vamos a hablar es precisamente de textos mixtos, ya no solamente remitido al ensayo, que al ensayo le dedicamos una clase completa porque precisamente se ve mucho en el colegio, se trabaja mucho, no solamente en cuarto medio, ¿cierto?, sino que en cursos más pequeños, ni tan pequeños, pero se trabaja en cursos más pequeños donde el profesor le diga, bueno, haga un ensayo acerca de lo que opina con respecto a ensayo. Entonces tuvimos que tener toda una clase para ensayos. Sin embargo, la clase del día de hoy lo que vamos a trabajar es argumentación, porque decíamos que era una de las características del ensayo era exponer nuestra vida privada, casi nuestra
pensamiento, nuestra crítica, nuestra interpretación en torno a lo que nos rodea, ¿cierto? Y los textos periodísticos mixtos. Entonces vamos a ver artículo de opinión y artículo editorial. Ambos tipos de textos que aparecen dentro de los medios de comunicación masivos, específicamente aparecen dentro de la prensa escrita, que generalmente se cataloga como textos no literarios. Siempre se dice que la noticia es el texto no literario por excelencia, porque al responder las preguntas de la noticia, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, etcétera, ¿cierto? Una noticia es un hecho muy objetivo, nos relata lo real supuestamente. Sin embargo, sabemos que hay ciertas partes del texto, ciertas partes del periódico, cierto, del diario, donde igual se presentan ciertas opiniones, por lo tanto esas características de presentar hechos más opiniones también los hace ser textos con características mixtas o textos con características híbridas, ya que es decir, lo que hace es presentar la información y además presentar la opinión, es decir, es un texto con características literarias, así como no literarias. Entonces, vamos a partir con la argumentación. Argumentación se ve fuertemente en tercero medio, ¿cierto? Hemos dicho que Montaje NEM son clases dedicadas especialmente a estudiantes de cuarto medio, sin embargo, también dijimos dentro de las primeras clases que cuarto medio es un gran compendio de lo que se ve en primero, segundo y tercero medio. Por eso, en cuarto medio lo que hacemos es repasar un poco todos aquellos contenidos que resultaron muy relevantes durante la educación media. Eso incluye en algunos aspectos a séptimo y octavo básico incluso. Por lo tanto, la argumentación probablemente la estuvieron viendo durante toda la enseñanza media y con mucha fuerza la estuvieron viendo en tercero medio. Entonces, cuando hablábamos de argumentación o cuando tenemos que argumentar, lo que se nos pide es defender. ¿Defender qué cosa? Precisamente nuestra idea, nuestra opinión, nuestra posición personal en torno a un tema que generalmente tiene ciertos ribetes o ciertas características más bien polémicas. ¿Por qué? Precisamente porque frente a un tema polémico o qué caracteriza un tema polémico es precisamente que hayan distintos puntos de vista, distintas opiniones en torno a algo. Por eso dice que la argumentación es la expresión de nuestras ideas, posiciones o puntos de vista en relación a un tema generalmente de carácter polémico y o actual. Esta característica de actualidad no necesariamente es necesaria. No necesariamente es necesaria. No necesariamente debe aparecer, ahí queda mejor. Sin embargo, sí es una característica bien especial y bastante comprometedora, porque en el fondo se nos pide y se nos hace hincapié en que tengamos opinión frente a un hecho que se presenta alrededor de nosotros. Entonces la argumentación es bastante personal, podríamos decirlo, pero no solamente personal, sino que también de interpretación, de cómo nosotros nos relacionamos con el mundo a través de nuestras creencias, a través de nuestras opiniones, a través en el fondo de cómo hemos sido incluso criados, porque la infancia, ¿cierto?, presenta al niño, o hace que nosotros generemos una serie de concepciones que van mutando con el tiempo, pero muchas se quedan con nosotros. Por lo tanto, la argumentación es un ejercicio que yo siempre digo, es un ejercicio para ganar. La argumentación entre todos los textos, ¿cierto? La argumentación es uno de los textos más entretenidos porque nos ponemos ahí, ¿cierto? Nos abanderamos por un tema, pero al abanderarnos por un tema y la posición que tengamos frente a él, lo que estamos haciendo es un ejercicio de victoria, es un ejercicio para ganar. Nadie argumenta pensando que va a perder o que, bueno, sí, ya voy a opinar esto, pero ay, me voy desinflando en el camino. No, la argumentación es el ejercicio más, o es el texto más bélico que podemos encontrar, es el ejercicio más guerrero que podamos encontrar, precisamente porque tenemos que defendernos. Y además de defendernos, tenemos que tratar de convencer al otro de que nosotros tenemos la razón. Entonces, la argumentación es un texto en general, o es una secuencia en general, muy entretenida debido a eso. Podríamos decir incluso una especie de juego de ajedrez, donde tenemos que defender, ¿cierto?, a nuestro rey a absolutamente toda costa. Entonces, la argumentación va a tener como propósito convencer, persuadir o disuadir a los receptores o al receptor, ¿cierto?, de nuestro discurso acerca de la validez de nuestras ideas para que reafirme alguna convicción que ya estaba existente en él o en ella y además o también la modifique. Entonces, por eso decíamos que la argumentación es el ejercicio para ganar. Nosotros queremos que el otro me escuche y no solamente me escuche, sino que acepte y adopte mi posición personal, ¿cierto? Y además, o también
modifique alguna concepción o alguna idea que no estaba muy clara tal vez en él. Por eso la argumentación es para ganar, sí o sí. Tiene que ser un ejercicio para ganar. Y no solamente eso. Si pensamos en la argumentación, tenemos que pensar en un texto que tiene que ser redondito. Tiene que ser no solamente redondito como una pelota, sino que además tiene que ser redondito, redondito como una pelota plástica, pero de material muy ligero que al menor toque se rompa. ¿Por qué? Porque, ¿cierto? Pensemos en la argumentación incluso como un globo. Porque si nosotros pellizcamos ese globo, le tomamos una puntita al globo, el globo se va a romper. Y hasta ahí llegó mi argumentación. Entonces, la argumentación se tiene que valer, ¿cierto?, de ciertos elementos llamados argumentos, donde nosotros no nos permite, ¿cierto?, valernos de ninguno de los argumentos esgrimidos para que se nos conteste algo que a lo mejor nosotros no estábamos indicados o no estábamos preparados para resolver. Entonces, la argumentación, ¿cierto?, decíamos que tenía la finalidad de convencer, persuadir y también disuadir a nuestros receptores. Cuando hablamos de convencer y persuadir, ¿cierto? Generalmente estos dos conceptos se utilizan de manera sinonímica. Se utilizan como que fuesen sinónimos. Sin embargo, y esto lo hemos dicho un montón de clases, ¿cierto? Sin embargo, los sinónimos en el español, los sinónimos totales, no existen en ningún caso. ¿Por qué? Porque, ¿cierto? Si bien hay expresiones que comparten ciertos rasgos y hacen que las palabras sean similares, ¿cierto? Que las podamos incluso intercambiar en ciertos contextos, los sinónimos totales del español no existen. Tenemos la frase o la palabra, ¿cierto? Cuando miramos a tal vez a alguna persona, alguna chiquilla, algún chiquillo, decimos, ah, mira qué linda la niña. Pero aparece otra chiquilla, aparece otro chiquillo, ¿cierto? Y decimos, ¡ay, qué hermoso el chiquillo! Esa variación y esas palabras, ¿cierto?, que nosotros conocemos como sinónimos, la gradación entre el lindo y el hermoso es bastante distinto. El lindo está aquí, ¿cierto?, y el hermoso está acá en escala de la belleza que poseen. Por lo tanto, si bien ambos elementos son sinónimos, igual tienen ciertas diferencias. El lindo es menos bello que el hermoso. Lindo, hermoso, maravilloso, esplendoroso, qué sé yo, ¿cierto? Y de ahí por arriba todo lo maravilloso que pueda hacer ese ser humano. Entonces, cuando hablamos de convencer, vamos a hablar acerca de ciertos tipos de elementos, ciertos tipos de argumentos o ciertos tipos de razones que nosotros damos a nuestro interlocutor para, ¿cierto?, convencerlo. Es decir, el ejercicio de convencer, lo que nosotros estamos haciendo es validar una idea ante el receptor mediante el uso de razones. Y las razones nosotros las procesamos a nivel del intelecto, es decir, a nivel del cerebro. Por eso dice que predomina el uso de la lógica. Nosotros entonces, cuando necesitamos convencer a alguien, utilizamos generalmente hechos visibles, ¿cierto? Hechos que nosotros podemos comprobar fuertemente, como por ejemplo las cifras, los datos, los hechos, las estadísticas, los acontecimientos, elementos que nosotros podemos entonces corroborar y que van a ser exactamente igual para todos. Sabemos que supuestamente las cifras no mienten, ¿cierto? Cuando se hacen estos focus group, cuando se hacen estas encuestas, ¿cierto? Lo ideal, sabemos que a veces no ocurre así por manipulaciones de distinta índole, pero lo ideal es que las encuestas no sean manipuladas y retraten fielmente lo que las personas creen que pasa, ¿cierto? Por lo tanto, las cifras, ¿cierto?, los datos estadísticos corresponden precisamente a argumentos de convencer. Y el convencimiento yo lo razono y lo manipulo a nivel cerebral. Por lo tanto, el convencer requiere que nuestro interlocutor también posea un cierto grado de conocimiento, que le sea permitido, ¿cierto?, que le sea posible razonar precisamente, adquirir este tipo de conocimientos, introducirlos en su cabeza, pensarlos, doblarle la mano, ¿cierto?, y va a decir, bueno, ya. Sí, estamos de acuerdo, estamos convencidos entonces. Por otro lado, la persuasión, ¿cierto?, tiene que ver con lograr una acción concreta del receptor apelando a sus sentimientos. Entonces, cuando nosotros convencemos, utilizamos argumentos de tipo lógico-racional, es decir, argumentos que tienen que ver con nuestro cerebro, mientras que la persuasión es un ejercicio que nosotros utilizamos argumentos de tipo emotivo-afectivo, es decir, son argumentos que tienen que ver más bien con nuestros sentimientos, con ponernos en el lugar del otro, con la empatía. Por lo tanto, en el persuadir, nosotros no utilizamos el intelecto de las personas.
Entonces, cuando nosotros conversamos con personas que a lo mejor no tienen nuestro mismo nivel, ¿cierto? A términos intelectuales, por ejemplo, los niños pequeñitos, ¿cierto? Que a veces les cuesta comprender un poco más el mundo porque les falta todavía por vivir y porque a lo mejor su cerebro todavía no se está moldeando o todavía no ha llegado a ese nivel, por ejemplo, de abstracción, como lo que ocurre con las matemáticas cuando nos empiezan a generar problemas porque se nos presentan ya no solamente números, sino que letras y planos en el aire y un montón de cosas matemáticas, ¿cierto? Los niños más pequeños les cuesta aprender ese tipo de cosas porque a su cerebro todavía le falta hacer ciertos procesos. Entonces, cuando nosotros hablamos con niños más pequeños, lo mejor siempre es intentar por argumentos de tipo emotivo-afectivos, es decir, por la persuasión, donde el niño, ¿cierto?, no va a requerir de un intelecto mayor, sino que simplemente va a requerir de sus sentimientos, de su empatía, de su ponerse en el lugar del otro. Por eso, por ejemplo, elementos argumentativos como la publicidad utilizan mucho la persuasión porque le permite llegar a un público muchísimo más amplio, porque la persuasión, ya lo decíamos, ¿cierto?, tiene que ver con los sentimientos. Y finalmente, la otra característica, ¿cierto?, o la otra finalidad que tiene la argumentación era la de disuadir. Aquí, en la disuasión, la diferencia que tiene entre convencer y persuadir es que la disuasión o el disuadir nos aleja de ciertas actitudes que a lo mejor pueden resultar ser dañinas para nosotros. Por eso dice ahí que la disuasión o el disuadir motiva a evitar una acción concreta mediante razones y argumentos tanto lógicos como emotivos. Por lo tanto, en la disuasión nosotros no solamente utilizamos argumentos de tipo lógico, ¿cierto?, sino que también utilizamos argumentos de tipo emotivos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros disuadimos a alguien de que haga algo, suena extraño, cuando disuadimos a alguien de que haga algo, lo estamos alejando de esa razón que probablemente no es la correcta. Ejemplo, si nosotros consideramos que el acto de fumar, por ejemplo, es negativo, ¿cierto?, de ser, por ejemplo, adicto al tabaco, nosotros consideramos que eso es negativo, porque ya de por sí hay una adicción de entre medio. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Entregamos una serie de argumentos para que esa persona ojalá deje de fumar. Entonces, le decimos, si vamos por el tema del convencer, le decimos, bueno, es que si tú fumas, los dientes se te van a poner amarillos. Es que si tú fumas, te vas a envejecer tantas veces más rápido. Si tú fumas, tu cabello se va a encanecer antes. Si tú fumas, tu capacidad cardíaca y pulmonar disminuye un montón. Si tú dejas de fumar, tu vida aumenta en tantos porcentajes de expectativa. Si tú dejas de fumar, hay un montón de argumentos de tipo emotivo. Lógicos. Te podemos dar también argumentos de tipo afectivo. Es que si tú dejas de fumar, tú vas a poder estar conmigo en mi vida durante mucho más tiempo. Y ahí ya le estoy, ¿cierto?, tanteando por el lado de los sentimientos. Es que si tú dejas de fumar, puedes conocer, por ejemplo, a tu nieta o tu nieto. O puedes conocer, y no sé, puedes conocer a tu sobrino, ¿cierto?, que viene viajando, qué sé yo. Ese acto, ¿cierto?, el disuadir es el que nos va alejando de ciertas razones. Por lo tanto, ejemplo para convencer, leerse bien porque aumenta el vocabulario y el conocimiento. Es algo que nosotros podemos comprobar si hacemos una estadística, ¿cierto? Es totalmente y fácilmente comprobable. Por lo tanto, tiene que ver con argumentos de tipo racionales, tiene que ver con el convencer. En el persuadir, colabora con la campaña de ayuda porque te podría pasar a ti. Hacen entonces que yo, como receptor, me ponga en el lugar del otro que está necesitando de ese tipo de campaña y diga, oh, sí, en verdad, a mí también me puede pasar, entonces voy a donar. Un poco lo que hacen, ¿cierto?, con la campaña de la Teletón, que es persuasión, casi pura persuasión, donde nos dicen, done porque todos necesitamos de la Teletón, porque los niños dependen de ti, más encima nos meten el tema de los niños, que saben que a la gente como que le llama la atención y uno sufre porque el niño está sufriendo y ve las historias y llora, ¿cierto? Y es pura emotividad. Entonces, por lo tanto, la Teletón lo que más utiliza es la persuasión. Ahora, en el disuadir, ya dimos el ejemplo del tabaco, ¿cierto? Tenemos otro, prevengamos el ANTA, no botes tu basura en lugares no habilitados.
Nos está diciendo, no hagas eso para prevenir el ANTA, porque el ANTA es una... Ya, y ahí nos vamos por los argumentos lógico-racionales. Porque el ANTA te afecta, te puede matar, ¿cierto? Tiene una serie de enfermedades asociadas. Y porque te queremos aquí el próximo año vacacionando. Persuasión. Entonces tenemos convencer, persuadir y disuadir como los tres fenómenos que nosotros podemos apreciar fácilmente y fuertemente en la argumentación. Siempre que hayan argumentos de tipo para convencer, o sea, perdón, de tipos racionales, nos están tratando de convencer. Siempre que nos den argumentos de tipo emotivos, nos están tratando de persuadir. Y siempre que nos estén tratando de alejar de alguna conducta, de decir, no, usted no haga eso, haga esto otro mejor porque es más beneficioso para usted, van a utilizar argumentos tanto racionales como emotivos. Entonces, justo estaban preguntando ahí en el chat qué era disuadir, así que espero que haya quedado claro. Ya, entonces, la argumentación presenta un esquema básico. Probablemente ustedes, ¿cierto?, vieron este esquema básico donde tenían tesis, base, garantía, respaldo. La serie de elementos, ¿cierto?, que presenta generalmente la argumentación. Sin embargo, esta escala de elementos que tiene la argumentación, tesis, base, garantía, respaldo, la tesis es el elemento central y principal de la argumentación. A ese no lo podemos sacar, no lo podemos modificar, tiene que estar ahí porque si no, no hay argumentación. De hecho, la definición dice que la tesis es la idea central de un texto argumentativo. Necesitamos la tesis. Tiene que estar presente. La podemos extraer de manera inferencial, pero tiene que estar ahí y verla claramente. Mientras tanto, base, garantía y respaldo, que eran los otros elementos que estábamos viendo, ¿cierto?, dentro de la argumentación, los argumentos, todos ellos, tesis, base, base, garantía y respaldo, son datos que van a respaldar lo planteado por la tesis. Es decir, ¿cómo defiendo yo mi tesis? ¿Cómo defiendo mi idea principal del texto que estoy escribiendo? ¿Cómo defiendo, cómo corroboro que lo que yo estoy diciendo es real? Lo hago mediante los argumentos. Y ya decíamos y vimos anteriormente, ¿cierto?, que los argumentos pueden ser de tipo lógico o pueden ser también de tipo emotivo. Y finalmente, al tener tesis, defender mi tesis, genero una conclusión. La conclusión dentro de este esquema básico de la argumentación es un elemento que generalmente repite un poco la tesis, porque la está corroborando, está diciendo sí, teníamos razón. Por lo tanto, la conclusión generalmente apoya la entrega de la tesis, ¿cierto? Porque es incluso un poquito, como se dice, tautológico. Está presentando la misma idea casi, pero con otras palabras. Por eso dice ahí entonces que la conclusión es la idea a la que se llega una vez que la tesis es comprobada o refutada. Cuando hablamos de refutar es que la tesis no se comprobó. Ya. Entonces, ejemplo de tesis, argumentos y conclusiones. En realidad y es bastante simple. Tesis, el deporte mejora la salud. No es precisamente algo polémico, no es precisamente algo actual, pero esa es mi idea, que el deporte mejora la salud. Otro me va a decir, no, es que la verdad es que lo que mejora la salud en tu caso es, utilizar comida vegana. No, en tu caso lo mejor es entonces utilizar salidas al aire libre, porque necesitas más respiro. Por eso estamos diciendo que el deporte mejora la salud en la tesis, porque hay hartos elementos que también mejoran la salud, desde ese punto de vista. ¿Qué argumento puedo yo esgrimir? ¿Qué argumento puedo yo entregar para afirmar que efectivamente el deporte mejora la salud? Es porque el deporte, ¿cierto?, baja el colesterol y mejora la capacidad pulmonar. Es decir, desde ese punto de vista, entonces, en la conclusión, es bueno practicar deporte. Si se fijan, tesis y conclusión son bastante similares. El deporte mejora la salud, es bueno practicar deportes. Sin embargo, para yo afirmar que es bueno practicar deportes, tengo que pasar por los argumentos. Es decir, correctamente, ¿cierto? Sí. Esto es así, esto es asá, por qué, por tanto, por cuál. Entonces, la tesis, para hacerlo aún más sencillo, la tesis es mi opinión. Mi punto de vista. Y los argumentos es el razonamiento del por qué. ¿Por qué pienso yo lo que estoy planteando? ¿Ya? Entonces, tesis, argumentos y conclusión. En el chat están preguntando si el boxeo es deporte. Desde el punto de vista de las federaciones de deportes, sí, es deporte.
Que estemos o no estemos de acuerdo, ese es otro punto de vista. Que el boxeo sea deporte es un tema para entregar a la argumentación. Y ahí nosotros podemos ir esgrimiendo distintos argumentos para corroborar que efectivamente es deporte o para negarle esa posición. Por ejemplo, acá en Chile tenemos un deporte clásico, ¿cierto? Un deporte tradicional del campo, que es el rodeo. El rodeo consiste, para los que no viven en Chile, ¿cierto? El rodeo consiste en ir como cazando, una cosa muy extraña, como cazando una vaca con la ayuda de los caballos. Entonces, en los rodeos participan las personas que van arriba del caballo y los otros que van, ¿cierto?, tratando de enlazar a este otro animalito. Se dice, hay distintas posiciones, se dice que eso es deporte. Otros dicen, no es deporte. Entonces ahí, si nosotros vamos argumentando para un lado o para el otro, la gente ahí tiene que ir tomando sus propias decisiones. Lo ideal, ¿cierto?, para ese tipo de decisiones de acerca si es deporte o no es deporte, es esgrimir argumentos de tipo más bien racionales, para no irnos por el lado del punto de vista valorativo, porque las emociones son propias de cada uno y no necesariamente yo voy a sentir lo mismo que sienten los demás. Por lo tanto, en ese tipo de conflictos, que son conflictos grandes, ¿cierto? Son conflictos que enfrentan a gran cantidad de población y que incluso toca temas a lo mejor un poco complejos para algunos. Lo mejor es esgrimir argumentos desde el punto de vista de lo racional, porque ya decíamos, lo racional, ¿cierto?, son datos, son cifras, son estadísticas, son cosas que podemos comprobar y que nadie nos va a refutar en el fondo, que si yo digo, no sé, por ejemplo, al hacerle el escaneo de la acidez en la sangre a alguno de estos animales, ¿cierto?, se comprobó que el animal sufrió estrés. Si yo compruebo todo eso a partir de argumentos lógicos, racionales, nadie me puede refutar la idea. Por lo tanto, la argumentación, ya lo decíamos, ¿cierto?, la argumentación es un ejercicio para ganar. Nadie argumenta pensando que van a perder. Si nosotros argumentamos, ¿cierto?, en favor de, no sé, pedir permiso para ir a, pedir permiso para ir a la fiesta el día sábado, y me dicen, no puedes ir a la fiesta. Y yo digo, pero es que ¿por qué no puedo ir a la fiesta? Y me van a decir que me porté mal, que me saqué malas notas, que mandaron a llamar a mi apoderado del colegio y una serie de elementos, ¿cierto? Yo ya no puedo hacer nada porque me dieron un montón de argumentos que no tengo absolutamente cómo refutar. No hay cómo, no tengo la capacidad porque todos esos elementos son hechos. Y están ahí y son comprobables, pasaron, ocurrieron, no hay cómo. Entonces, la argumentación es uno de los elementos centrales de la clase del día de hoy, porque dijimos que hoy día íbamos a hablar, ¿cierto?, con respecto a textos con características mixtas. Desde ese punto de vista, la argumentación, si bien nosotros lo centramos dentro del mundo de lo que es no literario, no siempre va a corresponder a este tipo de características porque estamos dando una opinión, una interpretación personal, y la estoy defendiendo con hechos, es decir, lo estoy defendiendo con argumentos totalmente comprobables. Vamos a ver un ejemplo, ¿cierto?, de texto argumentativo. El ejemplo dice así: los videojuegos cada vez más van adquiriendo mayor importancia en nuestra sociedad. Eso no me lo negarán ustedes. Ya no son solo una distracción para los catalogados frikis. Incluso el creador de la Nintendo DS, Shigeru Miyamoto, ha dicho: los videojuegos nos hacen mejores. Oh, ¿qué dice? Ahí sí. No sé qué dice. Ya. A pesar de esto, me la tengo que desaparecer porque no se ve. A pesar de esto, son diversos los sectores que no apoyan esta opinión. Y ya nos dijeron que había una opinión. Y esa es la que se está tratando de defender. Sin embargo, hay un sector que no la apoya. Por eso, catalogan los videojuegos de perjudiciales y no dudan en decir que empeoran la educación de los niños. Y eso es una mentira tan grande como los billetes de 300 euros. ¿El por qué? Los videojuegos estimulan una parte del cerebro que mejora la psicomotricidad de los niños y la rapidez mental en los jóvenes. El punto malo de este tema es que pueden ser adictivos como todas las otras formas de ocio. Los padres, si no prestan la atención necesaria que un niño necesita, a este le puede causar daños morales el jugar a videojuegos para mayores de 18 años.
Otro punto en contra es el empeoramiento de la vista debido al exceso de horas delante de la pantalla del televisor o del portátil. Yo a los 12 años ya jugaba con mi consola a matar marcianitos. Pero no todo lo que rodea al mundo de los videojuegos es negativo, porque consolas como la famosísima Nintendo Wii ayudan al niño en la percepción de su alrededor y en la movilidad de las muñecas y de las manos. Otro punto a favor de este método es que a los niños les parece muy divertida. Como todos sabemos, las innovaciones son el pan nuestro de cada día y nos ayudan en la vida cotidiana. Es decir, son buenas. Los videojuegos son innovaciones importantísimas que cada día aporta cosas nuevas y en un futuro nos deparará agradables sorpresas. Por lo tanto, debemos desterrar la idea de que los videojuegos solo están destinados para un sector de la sociedad. El videojuego hace tiempo que ha llegado y están aquí para quedarse. En este texto, nosotros nos encontramos con la opinión inmediatamente en la introducción. Si se fijan, ¿cierto? Nos dice, los videojuegos cada vez van adquiriendo mayor importancia en nuestra sociedad, incluso nos anuncia y como que nos amenaza, nos dice, eso no me lo negarán ustedes. Ok, ya no te lo voy a negar. Ya no son solo una distracción para los catalogados frikis. Incluso el creador de la Nintendo DS, Shigeru Miyamoto, ha dicho, los videojuegos nos hacen mejores. Es decir, ya me presentaron inmediatamente y fuertemente la introducción, ¿cierto? En la introducción, la opinión que van a defender. Porque más encima me dicen, ¿y no me lo negarán ustedes? Ya, bueno, no te lo voy a negar. A pesar de esto, son diversos los sectores que no apoyan esta opinión. Ya me dejaron súper claro entonces que lo anterior fue una opinión. El entretenido de este texto, ¿cierto?, es que nos van presentando una serie de elementos que apoyan que el videojuego es malo. ¿Por qué? Porque me dice, ¿cierto?, que puede ser adictivo, que si los padres no prestan atención al que el niño necesita, este puede causar daños morales, y una serie de elementos que nos dicen, pero bueno, a pesar de todo eso, ¿cierto?, que son cosas que tienen que controlar los papás, la Nintendo Wii ayuda, por ejemplo, al niño en la percepción de su alrededor y en la movilidad de las muñecas y de las manos. Otro punto a favor de este método es que a los niños les parece muy divertida, es decir, todos están súper felices con los videojuegos a pesar de las cosas malas que también pueden entregar. Entonces, si nosotros analizamos, ¿cierto?, cuáles son los elementos que componen este texto, vamos a encontrar en la tesis, ¿cierto?, que dice, los videojuegos cada vez más van adquiriendo mayor importancia en nuestra sociedad. Lo deja súper explícito y lo deja clarísimo al inicio. ¿Cómo yo corroboro que efectivamente, ¿cierto?, los videojuegos cada vez más van adquiriendo mayor importancia en nuestra sociedad? Es que a través, ¿cierto?, de los videojuegos, dice, el creador de la Nintendo DS, Shigeru Miyamoto, ha dicho, los videojuegos nos hacen mejores. O sea, una eminencia en términos de videojuegos, dice que son súper buenos. Consolas como la famosísima Nintendo Wii ayudan al niño en la percepción de su alrededor y en la movilidad de las muñecas y de las manos. Me está dando nuevamente otro argumento más, otra razón más por la que los videojuegos son importantes en nuestra sociedad. Y son buenos incluso. Este método es que a los niños les parece muy divertida. O sea, los niños más encima se entretienen. Desde ese punto de vista, y antes de irnos a la conclusión del texto, y les voy a preguntar a ustedes, chiquillos, en el chat, ¿qué tipo de argumentos esgrime el autor de esta columna? ¿Serán argumentos de tipo lógico-racional? Es decir, que tienen que ver con convencer. ¿O serán argumentos que nos buscan persuadir? Es decir, que hay que ponerse en el lugar del otro. ¿Qué tipo de argumentos utiliza el texto, o utilizaba el texto que acabamos de leer? Los argumentos que esgrime el autor de la columna, ¿cierto? Emilio dice que es disuadir. Los argumentos que esgrime el autor de la columna son argumentos que van en pos, mayoritariamente, de lo racional. Es decir, que buscan mayoritariamente convencernos. ¿Por qué? Primero, porque apela a una autoridad en términos de videojuegos. Entonces, nos dice que Shigeru Miyamoto, que es el creador de la Nintendo DS, que es una tipo de consola de videojuegos, dijo que los videojuegos nos hacen mejores. Es decir, una eminencia en términos de videojuegos está diciéndonos, sí, son buenos.
Pero como la eminencia en términos de videojuegos puede estar ahí puesta a propósito, que de hecho lo está, ¿cierto? De hecho, si nosotros queremos corroborar el tema de que los videojuegos son buenos, tenemos que recurrir más bien a un psicólogo más que al creador de la Nintendo DS, porque, ¿cierto? Este caballero quiere vender. Entonces, si bien es un argumento de tipo lógico-racional, no es un argumento muy válido porque sabemos que si él creó la Nintendo DS, va a apoyar, por supuesto, los videojuegos, o sea, es lo que quiere vender. Siguiente argumento. Consolas como la famosísima Nintendo Wii ayudan al niño en la percepción de su alrededor y en la movilidad de las muñecas y de las manos. Ese tipo de argumento es un argumento de tipo lógico-racional. Es decir, es un argumento de tipo que nos va a convencer de que los videojuegos son buenos. ¿Por qué? Porque nos está dando argumentos desde el punto de vista de la salud. Cuando los argumentos son empleados en salud, son argumentos que nosotros debemos comprobar. ¿Cómo podemos comprobar entonces que, por ejemplo, el niño, la Nintendo Wii, le ayuda en la percepción de su alrededor y en la movilidad de las muñecas y de las manos? Lo podemos hacer con un examen psicomotriz. Por lo tanto, se puede convencer. Es un argumento válido, básicamente. Es un argumento que tiene que ver con lo lógico. Siguiente. Este método es que a los niños les parece muy divertida. Ya, ahí nos presentaron un argumento emotivo. Ahí nos presentaron un argumento más bien de tipo persuasivo afectivo, ¿cierto? Que tiene que ver con la persuasión. ¿Por qué? Porque nos dicen que los niños van a pasarlo súper bien y van a ser súper niños buenos y felices porque están jugando videojuegos. Por lo tanto, ese argumento, ¿cierto?, que este método es que a los niños les parece muy divertida, es más bien un argumento de corte emotivo afectivo, es decir, lo que busca ahí es persuadir. Ahora, hay algunos argumentos, ¿cierto?, que van en pos o van en la lógica del disuadir, porque de hecho varios plantearon que el texto lo que estaba haciendo era disuadir. Sin embargo, tenemos que plantear, ¿cierto?, que la tesis o la idea principal de este texto era que los videos eran muy importantes en nuestra sociedad. Si bien dan algunos argumentos que están en contra de los videojuegos, ¿cierto?, como que los videojuegos de mayores de 18 no tienen que jugarlo los niños porque les puede afectar a nivel moral, que los videojuegos provocan problemas a la visión, que los videojuegos aquí, que los videojuegos allá, el autor se defiende y se pone incluso el parche antes de la herida y dice, bueno, a pesar de todas esas cosas malas que tiene la argumentación, también tiene cosas sumamente positivas, buenas, bonitas y que todos somos felices y estamos súper divertidos porque estamos jugando videojuegos. Por lo tanto, si bien hay ahí unos elementos que tienen que ver con la disuasión, ¿cierto? Lo hace a propósito, lo hace con un interés de que nosotros digamos, mira, sí, al final, a pesar de todo eso, no son tan malos. Ya es ahí una estrategia bien inteligente de presentar la argumentación, que es lo que se conoce como los contraargumentos. Lo que se diría, me pongo el parche antes de la herida. Estoy previniendo todas las cosas malas que me puedan decir. Y en conclusión, ¿cierto? Y aquí me voy a mover un poco para que se vea. No se ve. Me voy a desaparecer mejor. Ya, y en la conclusión entonces, que aparece casi al final del texto, dice, debemos desterrar la idea de que los videojuegos solo están destinados para un sector de la sociedad. Los videojuegos hace tiempo que han llegado y están aquí para quedarse. Por lo tanto, si se fijan, la tesis, ¿cierto? La idea principal del texto era, los videojuegos cada vez más van adquiriendo mayor importancia en nuestra sociedad. En conclusión, debemos desterrar la idea de que los videojuegos solo están destinados para un sector de la sociedad. Los videojuegos hace tiempo que han llegado y están aquí para quedarse. Como dijimos, ¿cierto? Tesis y conclusión en general son bien tautológicas. Tautológica quiere decir que la idea es bastante similar. Le cambiamos solamente las palabras para dar un realce, para dar un punto de enfoque a lo que estamos diciendo. Ya, entonces, me vuelvo a aparecer. Dijimos que en la clase del día de hoy lo que íbamos a revisar eran textos donde se presenta con mucha fuerza la argumentación y que eso hace, ¿cierto?, que el texto se configure como un texto con características mixtas. La semana pasada, cuando estuvimos hablando con respecto al ensayo, dijimos que el ensayo
era, y de hecho lo repasamos hoy día al inicio de la clase, que el ensayo era un texto que podía ser un ensayo argumentativo, un ensayo crítico, un ensayo expositivo, pero que igual se iban a presentar los tres elementos. Eso quiere decir que una de las características que tienen estos textos mixtos es precisamente la argumentación. Entonces, cuando nosotros tomamos el diario, tomamos una revista, tomamos cualquier publicación de índole, ¿cierto?, periodística, porque puede ser también no solamente tomar el diario y la revista, también lo podemos hacer por internet o ver por internet, vamos a encontrar una columna que se llama artículo de opinión. El artículo de opinión es un texto donde se presenta el punto de vista del autor acerca de un tema de interés público. Y esa es una de las características bastante importantes con respecto al artículo de la opinión o al artículo de opinión, que el tema tiene que ser de interés público, precisamente para que gente, ¿cierto?, le llame la atención y la lea. En este tipo de texto, en este artículo de opinión, lo que se dan a conocer son las opiniones del autor, el estilo que tiene al redactar y su forma de abordar los hechos, por lo que este debe poseer prestigio, credibilidad y autoridad para otorgar validez social a su opinión. El artículo de opinión, en su mayoría, es un texto que siempre está escrito por el especialista en torno al tema que se está hablando. En este caso, por ejemplo, en el texto que vimos recién, ¿cierto?, de los videojuegos, un especialista que se menciona ahí es este caballero que era el creador de la Nintendo DS. Pero dijimos que él, como intenta vendernos, ¿cierto?, las consolas, y hace que nosotros, claro, estemos súper felices con los videojuegos, él, en ese caso, no podría ser un elemento con prestigio, credibilidad y autoridad. ¿Tiene prestigio? Sí. ¿Tiene autoridad? También. ¿Tiene credibilidad? No. ¿Por qué? Porque nos intenta vender el producto, ¿cierto?, este videojuego. Entonces, los autores de las columnas de opinión o de los autores de los artículos de opinión, lo que hacen es precisamente demostrarnos a través de toda su sapiencia, palabra nueva, a través de toda su sabiduría, nos demuestran que efectivamente lo que ellos plantean tiene un peso importante porque ellos son especialistas en la materia. Ejemplo, un artículo de opinión con respecto a lo mal construida que están algunas casas en la actualidad porque no soportan los embates de la naturaleza. Casas que no soportan que caiga nieve, casas que no soportan que la lluvia, casas que no soportan el viento, el temporal y todos los factores, el calor, ¿cierto? Todos los factores como extremos desde el punto de vista climático. No puedo preguntarle, o no debiese, ¿cierto?, el artículo de opinión ser hecho por un político X, que no tiene nada que ver con el mundo de la vivienda. No puede hacer la columna de opinión un profesor de matemáticas, si es que no tiene autoridad en la materia. No puede hacer la columna de opinión en torno a estas casas, ¿cierto? No sé, el religioso de alguna institución eclesiástica, porque si no tiene sabiduría en términos de la vivienda, ¿cierto?, lo que estábamos planteando, no sirve. No corresponde que la haga, porque el artículo de opinión tiene que estar fundamentado, ¿cierto? Tiene que estar presente la idea de la argumentación, y la mejor manera de argumentar es saber en torno al tema. Por lo tanto, las características que tiene este artículo de opinión es, por un lado, un cuidado del estilo y el registro del habla. ¿Por qué? Porque la persona ahí se está presentando, ¿cierto? Está en el fondo casi que tirándose a los leones, porque dice, bueno, si mi artículo de opinión molesta a alguna persona, yo me tengo que defender. Entonces, siempre hay un cuidado, estilo y registro de habla, porque además, a través de su opinión, el diario de alguna manera tiene que respaldarlo. Si bien, frente a este tipo de columnas, los artículos, la prensa, ¿cierto?, generalmente se resguarda y dice, las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente las opiniones de tal institución. Lo hacen igual, ¿cierto? Igual la gente sabe que esa opinión la emitió en tal o cual formato, en tal o cual canal, en tal o cual periódico, ¿cierto? Entonces igual tienen que tener mucho ojo al cuidar el estilo de habla, que no utilice palabras inadecuadas, malsonantes, y el registro de habla, es decir, que sea, ojalá, lo más neutro que pueda llegar a todo tipo de población. Otra de las características que tiene
es que plantea puntos de vista e interpretaciones propias o ajenas sobre algún tema. Muchas veces, al igual como lo vimos con los ensayos, ¿cierto? Este tipo de textos lo que hace es tomar una opinión de otra persona, la toma para su artículo de opinión y ¿qué es lo que hace? Opina en torno a lo que dijo otra persona de un tema, acerca de un tema determinado. Por lo tanto, plantea puntos de vista, plantea tesis o interpretaciones propias o ajenas sobre algún tema. Otro de los elementos que tiene, elementos característicos que tiene el artículo de opinión es que busca proponer temas de reflexión o de discusión. Por eso el tema generalmente que toman es actual y polémico. Desde ese punto de vista entra dentro de la argumentación. Busca proponer temas de reflexión o discusión para que seamos nosotros como receptores de esa columna quienes decidamos si lo que se plantea ahí es correcto o es incorrecto. La estructura básica que sigue es la misma estructura básica de cualquier tipo de texto que se desarrolla en introducción, desarrollo y conclusión. Introducción, presenta el tema. Desarrollo, lo estructura, ¿cierto? Lo profundiza. Conclusión, se acabó el tema y hago una especie de resumen en torno a lo anteriormente dicho. Y, ojo acá, una de las características más importantes que tiene la columna de opinión frente al otro tema o al otro texto que vamos a ver en la clase del día de hoy es que la columna de opinión presenta firma. La persona que hizo esa columna se hace responsable de lo que opina, de lo que dice, de lo que expresa en la columna escrita. Por eso decíamos, ¿cierto?, que en esta parte es donde los periódicos se libran de la responsabilidad y ponen eso de las opiniones vertidas en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Porque nos dicen, bueno, nosotros nos desentendemos un poco de esto porque ahí tienen la firma, si tienen algún problema, si quieren reclamarle a alguien, no nos reclamen a nosotros, reclámenle al creador de la columna de opinión. Emilio. Dice, perdón por molestar, pero no me queda claro cuál fue el tipo de argumento que se usó en el texto anterior. Emilio, no se preocupe, no es ninguna molestia. Vamos a devolvernos un poquitito, ya, para responder la pregunta de Emilio. Acá. Los argumentos que utilizaba el autor en este tema de los videojuegos. La tesis era que los videojuegos eran más importantes cada vez en nuestra sociedad, por lo tanto eran una buena influencia. Los argumentos que se presentaron, que fueron varios, estos son algunos seleccionados solamente, que el creador de la Nintendo DS, Shigeru Miyamoto, ha dicho los videojuegos nos hacen mejores, ¿cierto? Ahí tenemos un argumento en favor del videojuego. Además es un argumento esgrimido por una autoridad, lo que lo hace ser un argumento de tipo lógico-racional. Yo asumo, ¿cierto?, que la persona que crea un videojuego sabe con respecto a los videojuegos, por lo tanto tiene que ver con características racionales. Sin embargo, ese argumento lo desechábamos debido a que, claro, como él es el creador de un videojuego, lo que quiere hacer es que nosotros lo compremos y por supuesto que nos va a decir que es bueno. Por lo tanto, ese argumento, si bien es un argumento, ¿cierto?, es un elemento para defender la tesis, es un argumento que está en lo incorrecto. Desde ese punto de vista se plantea como una falacia, pero ese no es el tema del día de hoy. Segundo argumento. Consolas como la famosísima Nintendo Wii ayudan al niño en la percepción de su alrededor y en la movilidad de las muñecas y de las manos. Entonces, ese tipo de argumento es un argumento de tipo lógico-racional, es decir, buscan convencernos. ¿Por qué? Porque nos están dando argumentos que tienen que ver con temas de salud. Cuando hablamos de temas de salud, estamos hablando de argumentos que nosotros podemos comprobar. Que la Nintendo Wii ayude, ojo ahí con la palabra, dice ayude, no dice que es la única factor. Ayuden al niño en la percepción de su alrededor y en la movilidad de las muñecas y de las manos, eso nosotros podemos comprobarlo a través de un examen psicomotriz, donde el niño, ¿cierto?, nosotros podemos evidenciar que el niño se mueve con mayor facilidad de lo que se movía antes, por ejemplo, de utilizar este tipo de juguetes, este tipo de videojuegos. Por lo tanto, podemos comprobar que la Nintendo Wii ayuda en la motricidad de los niños más pequeños. Por lo tanto, como lo podemos comprobar, son argumentos que tienen que ver con el convencer. Son argumentos que tienen que ser de tipo lógico-racional. Tengo que entenderlos. Y el último argumento
este método es que a los niños les parece muy divertida. A nosotros juegan un poco ahí con el tema de, bueno, si el niño está divertido, el niño está feliz, yo también voy a ser feliz. Desde ese punto de vista, entonces, Emilia, este último argumento es un argumento que tiene que ver más con acá, con el corazoncito. Tiene que ver más con la percepción de las emociones. Por lo tanto, es un argumento de índole persuasivo. Es un argumento de índole persuasivo afectivo, para dejarlo aún más claro. Emilio, ¿quedó claro el tema de los argumentos que se usó en el texto? Se utilizaron dos. Tanto lógico-racional como persuasivo-afectivo. Emilio, ¿queda claro? Voy a esperar a que Emilio conteste. Emilio no contesta, así que vamos a seguir. Ya, como hicimos un flashback, vamos a retomar el tema del artículo de opinión. Entonces, decíamos que las características del artículo de opinión, que es un texto argumentativo y por lo tanto es un texto con características híbridas porque nos mezcla los elementos de la interpretación con los elementos de hechos, ¿cierto? Teníamos de características cuidado del estilo y registro de habla, porque ya decíamos, eres una eminencia quien tiene que estar hablando en el artículo de opinión. Plantea puntos de vista o interpretaciones propias o ajenas sobre algún tema. Eso quiere decir que presenta su propio punto de vista, eso quiere decir que además se expone un montón al presentar o al hacer una columna de opinión, parecido a lo que ocurre con el ensayo. Busca proponer temas de reflexión o discusión, es decir, busca generar algo en nosotros como receptores. La estructura que posee es la misma forma básica de cualquier texto, introducción, desarrollo y conclusión. Y finalmente, y una de las características más importantes del día de hoy, porque lo vamos a comparar con el texto llamado artículo editorial, es precisamente que presenta firma. ¿Por qué presenta firma? Porque lo que decíamos, el artículo de opinión tiene que escribirlo una persona entendida en la materia. Ya, entonces, el ejemplo dice, adiós a las bolsas, no al plástico. Suena como una consigna de protesta. Adiós a las bolsas, no al plástico. Adiós a las bolsas. Bueno, cosas que se piensan. Adiós a las bolsas, no al plástico. Si me van a hablar de bolsas, si me van a hablar de plásticos, ya tengo que empezar a pensar quién va a ser el autor o quién tendría que ser el autor de este tipo de textos, ¿cierto? El texto dice así. Fue despachada por el Congreso la ley que prohíbe las bolsas plásticas en el comercio. En 6 meses, una vez publicada la ley, las grandes empresas no podrán entregar bolsas. Las pequeñas y medianas empresas tendrán 2 años para dejar de hacerlo y en los lapsos indicados los comercios podrán entregar máximos 2 bolsas por cliente. Lo anterior es, sin duda, un gran avance, un avance que logró consenso muy rápidamente dada la contundente evidencia respecto al impacto ambiental que el millón de bolsas plásticas utilizadas por minuto en el planeta producen en el medio ambiente. La aprobación de esta ley denota un cambio cultural importante. Los parlamentarios han dado muestras de afinidad con toda la población que pedía este cambio e hizo oídos sordos a las presiones de la industria plástica, que obviamente defendía su negocio. Es un gran triunfo para todos aquellos que tienen el cuidado del medio ambiente como su bandera de lucha. Sin embargo, las bolsas plásticas son solo parte del problema. Los océanos del mundo, vertederos de los plásticos del planeta, reciben anualmente 8 millones de toneladas de encendedores, redes de pesca, boyas, envases de botellas, cables plásticos, tapas plásticas e infinidad de fragmentos plásticos de variadas procedencias y por lo tanto las bolsas plásticas son solo una fracción del problema. Si uno se acerca a la playa, seguramente verá más botellas plásticas y desechables que otros residuos. Esas botellas plásticas se degradan y pasan a formar parte de los miles de partículas de plástico que flotan en el océano, de los que se alimentan, ojo con esa palabra que está entre comillas, aves y peces. Si queremos un cambio más, ¿por qué no prohibir también las botellas desechables? Si la prohibición de bolsas es una excelente señal, la de botellas desechables sería un hito significativo. Una botella plástica es solo comodidad.
Su uso es absolutamente prescindible y en Chile cerca del 90% termina en el medio ambiente. Pudiendo utilizar envases que retornen una y otra vez a su uso, entonces, ¿por qué no se prohíben los envases desechables? Celebremos el fin de las bolsas plásticas, pero no olvidemos que hay otros plásticos para los cuales también debemos generar leyes que acaben con su daño al medio ambiente. ¿Tiene dudas del impacto del plástico? Tome la última edición de la revista National Geographic y asómbrese. Y este texto lo escribió un caballero llamado Oscar Mercado. Y este caballero, Oscar Mercado, no es cualquier pelafustán, pelagato, sultanito, menganito y quien sea, ¿cierto? Dice ahí, le ponen, incluso, corroboran que este caballero sabe del tema que está hablando, porque es el director del programa de sustentabilidad de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Es el director del programa de sustentabilidad de la UTEM. Por lo tanto. Este texto está firmado, ¿cierto? Lo firma Oscar Mercado. Él fue el autor de este texto. En este texto se presenta una tesis que nos dice no al plástico, básicamente, ¿cierto? No al plástico de cualquier tipo. Ningún tipo de plástico, ojalá utilizarlo. Utilizar en lo posible elementos retornables, menciona él. Corrobora su impresión, ¿cierto? Y nos invita incluso a corroborar su impresión, a corroborar su tesis, a través de la apreciación del último tomo de la revista National Geographic, donde nos dice, y asómbrese. Bueno, entonces yo tengo que suponer que en este último tomo de la revista, ¿cierto? Lo que se presenta es precisamente el daño que ocasiona el plástico en los océanos, en las playas, ¿cierto? No solamente de nuestro país, por supuesto, sino que este tema es a nivel mundial. Entonces, se presenta una tesis, se presenta una opinión, básicamente, tesis, opinión, lo mismo. Se presenta una opinión y se da una serie de argumentos para respaldarla. ¿Por qué yo puedo afirmar que esos argumentos son válidos? Puedo afirmarlo porque el que me lo está diciendo es una autoridad en la materia. ¿Quién es esta autoridad? El caballero Oscar Mercado. ¿Y por qué sé que es una autoridad? Porque es el director del programa de sustentabilidad de la UTEM, Universidad Tecnológica Metropolitana. Es decir, este caballero sabe del tema, sabe de lo que está hablando. ¿Queda alguna duda con el artículo de opinión? Ya. Continuamos entonces con el otro tipo de texto, que es el texto que enunciamos al inicio de la clase, que es el artículo editorial. Y decíamos que había una característica muy importante del artículo de opinión que teníamos que tener en mente frente al artículo editorial. Otro de los textos de características de los medios de comunicación masiva que nos presentan fuertemente la argumentación. El artículo editorial es un texto generalmente de corta extensión que explica, valora y juzga hechos actuales. Es decir, en el artículo editorial, la editorial, ¿cierto? Lo que hace es valorar, da una opinión, explica, presenta hechos y juzga, presenta la opinión, en torno a un hecho generalmente actual. Generalmente, la mayor parte de las veces, el artículo editorial trata elementos actuales. A través de este tipo de texto, el medio de comunicación manifiesta su línea editorial o ideológica. Es decir, y esto lo veíamos en la clase anterior, ¿cierto? Nosotros, mediante saber a qué tipo de corriente ideológica, muchas veces política, que representa el medio de comunicación masiva al que nos estamos exponiendo, sabemos también qué tipo de opiniones van a dar en torno a temas polémicos, porque ya dijimos aquí que es un texto de corta extensión que explica, valora y juzga hechos actuales, y esos hechos actuales, para ser hechos noticiosos, que son los elementos de los que se encargan, ¿cierto?, la prensa escrita, tienen que ser debatibles, tienen que ser polémicos, tienen que ser hechos o elementos, ¿cierto?, que nos llamen la atención. Entonces, el artículo editorial generalmente presenta la opinión de este todo conglomerado, de este completo conglomerado, que nosotros dijimos, ya, pero las noticias son sumamente estrictas, son sumamente reales, nos presentan las cosas tal y como son. Sin embargo, en la clase pasada, ¿cierto?, decíamos que la misma noticia
que cumple con las categorías y cumple con las preguntas del qué, quién, cuándo, cómo, dónde, por qué, para qué, las preguntas de la noticia, que me dejan totalmente informada acerca de lo que ocurrió, pueden poner un adjetivo calificativo y yo ya sé si si ese medio, ¿cierto? Si esa prensa escrita está a favor de lo que ocurre o está en contra de lo que ocurre. Sin embargo, para yo identificar eso, tengo que tener cierto conocimiento de mundo, ¿cierto? Tengo que saber a qué facción corresponde el periódico que estoy leyendo. Y además tengo que ser súper capo, súper ducho, sumamente inteligente al notar ciertos rasgos que tienen que ver con la inferencia. Sin embargo, en el artículo editorial, que es otro de los elementos que se presenta dentro de esta prensa escrita, ¿cierto? La editorial, es decir, el medio de comunicación completo, ni siquiera se arruga en dar una opinión, porque para eso es la editorial. No tratan de taparla, nos dicen inmediatamente qué es lo que opinan en torno a este hecho que se presenta. Por eso, el artículo editorial generalmente está a cargo del director del medio o de los editores, es decir, está a cargo de los jefes, en el fondo de los periodistas, porque el jefe está respaldado por los dueños, por supuesto, ¿cierto? Y puede decir lo que se le plazca siempre y cuando se corresponda a lo que se conoce como la línea editorial de la publicación. Es decir, la línea ideológica mediante la cual el artículo se mueve. Y generalmente, en este caso, ¿cierto? Tenemos líneas editoriales que se corresponden con lo político, entonces tenemos diarios o periódicos de la facción más bien de izquierda, ¿cierto? Y tenemos diarios o periódicos más bien de la facción de la derecha desde el punto de vista de lo político. Entonces, las características que presenta el artículo editorial es nuevamente un cuidado del estilo y del registro de habla. No podemos aquí alejarnos de lo que es correctamente escrito, ¿cierto? De lo que tiene que estar ahí, de lo que tiene que decirse. Hay una presencia de la exposición del tema, tesis y argumentos. Se nos presenta de qué se va a hablar. Nos dicen qué es lo que opina la publicación en torno a ese tema y por qué. Y ahí tenemos los argumentos. Y debido a que el artículo editorial sabemos que las personas que lo hacen es el dueño de la publicación, es el jefe de la publicación o es el editor completo de la publicación, el artículo editorial no necesita ir firmado, porque ya sabemos quién lo escribió. De hecho, a veces, y a lo más, cuando llegan a poner una firma, dice el editor. Fin. Ni siquiera sabemos cómo se llama ese editor. Dice el editor. Y uno dice, ya, esto es el artículo editorial. Por eso dice, sus autores son normalmente el director del medio de comunicación o el grupo editorial que lo firma, por lo que este no es firmado, básicamente. Por eso decíamos que una de las características más particulares y más precisas para reconocer cuando estamos frente a un artículo de opinión o un artículo editorial es que precisamente el artículo editorial no lleva firma. Y la única firma que va a llevar, si es que lleva firma, ¿cierto?, es que va a decir el editor, o la editorial, o el medio. Nos van a decir claramente que esto es la opinión que tiene la publicación en torno a el hecho que se está presentando. Por eso les decía, hay que tener harto ojo con ese último tema, porque es, si tenemos la duda, si estamos frente a un artículo de opinión o un artículo editorial, basta con ver si es que el artículo tiene firma o no tiene firma, básicamente. Entonces, con relación a los tipos de artículos editoriales, vamos a encontrar más bien algunas diferencias o clasificaciones. Sin embargo, al igual que ocurre con el argumentativo, nada que ver, al igual que ocurre con el ensayo, el artículo editorial va a presentar 3 características distintas o 3 lineamientos distintos, pero igual se van a presentar los 3 dentro del mismo texto, como secuencias por lo menos. Por lo tanto, vamos a tener artículos editoriales informativos, interpretativos y también argumentativos. Sin embargo, ya decíamos que el artículo editorial en su mayoría argumenta, por lo tanto, igual vamos a tener los otros tipos de secuencias. Cuando hablamos de artículos editoriales informativos, se va a dirigir al conocimiento o la percepción que se tiene sobre un hecho particular, por lo que se explica algo sin opinar de manera evidente. Es decir, tratan de quedarse en simplemente la información. No de dar ningún atisbo de argumentación o de opinión en torno a lo que se dice. Se presenta el hecho. Ejemplo, vamos a encontrar, por ejemplo, cuando se producen efemérides.
hoy hace tantos años se produjo, no sé, la llegada de Cristóbal Colón a América. Este tema ha sido muy controversial durante los años porque la palabra descubrimiento implica que no había nadie aquí en este territorio, sin embargo existían un montón de indígenas que habitaban esta parte del mundo hace muchísimos años. Informa, nos da cuenta, nos dice por qué es ese día tan importante y cuál es el problema con el término descubrimiento. Otro tipo de artículo editorial que podemos encontrar es el interpretativo, donde lo que se hace es introducir causas, efectos, futuros, conjeturas, entre otras. Nos dice, bueno, si el país sigue de esta manera, entonces puede ocurrir tal cosa. Compruébamelo. Dime por qué. ¿Cómo me dice por qué? La argumentación, si por eso les decía, la argumentación igual va a aparecer en cualquier tipo de artículo editorial que aparezca. Entonces, en los artículos editoriales interpretativos, lo que se hace generalmente es intencionar ese artículo para que nosotros nos convenzamos o nos persuadan o nos disuadan de algún elemento. Y los artículos argumentativos, que son la mayoría, ¿cierto? Porque si bien pueden ser informativos o interpretativos, igual presentan argumentación. Es aquellos artículos que se disponen de forma retórica, con argumentaciones y contraargumentaciones para tratar de influir en el receptor. Cuando habla acerca de que se dispone de forma retórica, lo que nos está diciendo es que utiliza el lenguaje a su favor, básicamente, porque la retórica es el arte del hablar bien o del buen hablar. Por lo tanto, lo que hace este artículo, ¿cierto?, es convencernos, persuadirnos de que algo ocurre o de que algo es así. Entonces, ejemplo de artículo editorial. El texto es abrupta caída en donaciones de órganos. Con ese texto yo ya me puedo empezar a imaginar que me voy a enfrentar a un texto de características más bien, ¿cómo se me olvidó? Más bien informativo, ¿cierto? Me van a decir qué es lo que pasa y por qué hay una abrupta caída en donación de órganos. Ya, dice el texto así. La semana pasada, este medio, la tercera, sale al final del artículo, pero dice este medio, entonces la tercera. La semana pasada, este medio dio a conocer que, de acuerdo con los registros del Ministerio de Salud, al 23 de mayo se habían realizado 134 trasplantes provenientes de solo 45 donantes, lo que arroja una tasa de 2,6 donantes por millón de habitantes, mucho más baja que la del año 2017 a esta misma fecha. Hasta el momento solo me están informando. De mantenerse la tendencia, es posible que el 2018 esté muy por debajo de lo registrado en 2017, con 457 trasplantes gracias a 173 donantes, arriesgando a convertirse en el año con menos trasplantes en las últimas 2 décadas. ¿Qué están haciendo ahí? Están interpretando, están tomando una cifra y llevándolo, ¿cierto?, a lo que puede ocurrir según la cifra que me están presentando. Es preocupante el escenario que se plantea, teniendo en cuenta que en el mes de mayo existían 1.991 pacientes en la lista de espera para un trasplante. Y más aún, si el registro del año pasado, el cuarto consecutivo en que subía la tasa, hacía prever una tendencia al alza que se viene registrando desde que se modificó la ley, estableciendo que los mayores de 18 años son donantes a menos que manifiesten expresamente su voluntad en contrario ante notario. Pero a pesar de esta disposición, en los hechos se ha observado dificultades para efectos de interpretar correctamente la voluntad de quienes aparecen como no donantes, que muchas veces cambian de parecer, pero ello no siempre queda informado en los registros oficiales, lo que probablemente aconseja una revisión para perfeccionar esta institucionalidad. El dictamen de la Contraloría de fines del año pasado, que impide que se pueda abordar a la familia para que consienta en la donación de órganos de un paciente inscrito como no donante, y la amplitud de lo que se entiende como duda fundada de la calidad de donante, donde las declaraciones de los parientes son relevantes, en la práctica se ha constituido en obstáculos para gestionar en forma oportuna y adecuada este tipo de procedimientos. Con el antecedente de que en el 2017, antes del dictamen, el 20% fueron donantes que estaban en el registro y la familia dio su consentimiento, y que en España, país modelo en esta materia,
el 25% de los órganos se obtiene en la sala de urgencia, parece necesario revisar estas disposiciones. Se debe buscar un mejor equilibrio entre la garantía y observancia de la voluntad del paciente inscrito en el registro de acuerdo con el antiguo sistema y el hecho de que éste pueda haber manifestado una voluntad distinta en el seno familiar. La única forma de saberlo es que el equipo médico encargado de evaluar al posible donante pueda acceder a la familia. Sin embargo, para lograr una mayor expedición del sistema, no solo se requiere perfeccionar la normativa, es también necesaria una política pública que aborde en forma integral el problema. En ese sentido, cabría esperar un esfuerzo permanente por formar e instruir a la población de la oportunidad que significa el trasplante de órganos y la urgencia de las decisiones y que no obedezca a campañas de promoción esporádicas, las que igualmente son necesarias, o llamados ante casos de impacto mediático que apuntan a la emocionalidad, pero cuyo efecto luego se diluye. Esta información también debería considerar las condiciones y garantías de la ley de trasplante y donaciones de órganos, y donación de órganos fija para estos procedimientos, de manera de despejar dudas en la ciudadanía, ya que el desconocimiento y los prejuicios en muchas oportunidades impiden disponer oportunamente de los órganos. Y ahí hacia el final empezamos a ver, ¿cierto?, que efectivamente había una argumentación. ¿Por qué? Porque nos presentaron datos, nos presentaron cifras, nos presentaron fechas, nos presentaron el ejemplo de un país que se considera modelo, ¿cierto?, a niveles de la OCDE, este organismo al que todos los países quieren pertenecer porque supuestamente son países del primer mundo, donde entonces se argumenta en pos de la donación de órganos. Si bien este texto, este artículo editorial, se configura en su mayoría como un texto con características de índole expositivas, ¿cierto?, se presenta el problema, hay algunas interpretaciones en torno a lo que podría ocurrir y, ¿cierto?, lo que se hace igualmente es una argumentación precisamente, ¿cierto?, a través de las frases que menciona Will León en el chat, donde nos dicen: gracias a donantes arriesga un futuro preocupante, España es un país modelo en donación de órganos. Al final lo que nos dicen es: done, por favor, usted vaya a donar, inscríbase en los registros de donantes, hable con su familia de que usted tiene que donar, bla, 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 porque este año estamos muy bajitos en términos de donación de órganos, básicamente. Entonces, queridos chiquillos, este texto, ¿cierto?, es un artículo editorial porque fíjense, de hecho, quién lo firma. No dice el editor, no dice la editorial, dice simplemente La Tercera, porque es el medio desde donde fue extraída, ¿cierto?, esta columna de opinión, que es muy reciente. Si no me equivoco, esta columna de opinión es de ayer o anteayer, que salió en el diario La Tercera. Por lo tanto, si nosotros lo vemos, podríamos decir: esto lo escribió un experto, Sin embargo, al inicio de la columna, nos dice: la semana pasada, este medio dio a conocer que, de acuerdo con los registros del Ministerio de Salud, bla, 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 este medio. Están hablando de donde mismo salió la información. Ya, podría ser entonces un texto del artículo editorial, porque me están hablando del mismo diario. Y después, en la firma, veo que es del diario La Tercera. No la veo, ¿cierto?, aquí en la fuente, sino que la veo como firmante del texto que leímos recién. Entonces, diferencia mayoritaria entre un artículo de opinión y el artículo editorial, ¿cierto?, estaba básicamente a través del hecho de la firma, si aparece o no aparece firma, ¿cierto?, y quién firma, y a través también de la especialización que tenga la persona que firma. En el caso del artículo de opinión, ya sabíamos, ¿cierto?, que esta persona que habla en el artículo de opinión, que se expone en el artículo de opinión, firma, porque además firma no solamente con su nombre, sino también con su cargo o la especialización que tiene esa persona y que lo hace válido para opinar lo que presentó en el artículo de opinión. Mientras que en el artículo editorial, ¿cierto?, lo que se hace es presentar un hecho, no firmarlo, porque eso al final no es una firma,
Y además no sabemos qué tipo de persona especialista nos da a conocer esta información, si simplemente es un periodista, sin desmerecer a los periodistas, por supuesto, si simplemente es un periodista, ¿cierto? O es una persona entendida en la materia. ¿Por qué hace ese tipo de proyecciones que nos dice, ¿cierto?, que es preocupante el escenario que se plantea, bla, 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 bla? Bueno, ¿y quién es él o quién es ella para decirme que el escenario es preocupante? ¿Me está llamando entonces un poco ahí la atención y me está un poco metiendo miedo? ¿Me está diciendo que tal vez las políticas públicas que se han utilizado hasta el día de hoy no son las adecuadas? Que de hecho lo dice casi literalmente. ¿Qué es lo que hace esta columna de opinión? Presenta entonces la línea editorial de la publicación. La línea editorial del diario La Tercera tiene que ver un poco con la cercanía, ¿cierto?, a la ideología más bien de derecha. Porque el medio, ¿cierto?, que lo involucra tiene que ver con esa tendencia política. Por lo tanto, lo que hacen es engendrarme ahí como el miedo de, bueno, las políticas se están haciendo bien o se están haciendo mal. ¿Qué hago? ¿Qué opino? ¿Qué pienso? El artículo de opinión, perdón, la columna editorial, lo que hace es, entonces, presentar de manera subyacente, así como por debajito, una opinión igual, básicamente. Puede presentarla de manera explícita, ya lo habíamos dicho, como también puede presentarla ahí como subrepticiamente, como lo que ocurre aquí, donde me dicen, no, espántese, apaníquese, haga algo, done, porque si no dona, van a pasar cosas malas, básicamente. Ya, entonces, para ir cerrando y con esta actividad aprovechamos de hacer el resumen de la clase para ver si es que efectivamente las cosas quedaron en claro. Lo que tenemos aquí es un cuadro comparativo. Cuando nosotros hacemos cuadros comparativos, una súper buena manera de estudiar, chiquillos, hacer cuadros comparativos para todo. Sirve mucho para estudiar, sobre todo en áreas como, bueno, el lenguaje no lo utilizamos tanto, pero se utiliza mucho en el área científica, en química, en física y en biología un montón. Así que este tipo de estrategias va a ayudarles un montón en el colegio. Ayuda mucho, mucho, mucho. Los cuadros comparativos lo que hacen es establecer dos conceptos que se parecen mucho y establecen una serie de elementos que son iguales y una serie de elementos que son diferentes. ¿Para qué lo hacemos o cómo lo hacemos? En realidad lo tenemos que hacer mediante las mismas categorías. Por eso dice el artículo de opinión, el autor es, el artículo editorial, el autor es. El artículo de opinión demuestra una opinión, el artículo editorial demuestra una opinión, el artículo de opinión, el tema, y así sucesivamente. Tenemos que ir comparando en torno a las mismas categorías. Entonces, ustedes me dicen, en el artículo de opinión, ¿quién es el autor? Y en el artículo editorial, ¿quién es el autor? Cuadro comparativo. ¿Quién es el autor de un artículo de opinión? ¿Quién es el autor de un artículo editorial? Ustedes me dicen. Dijimos que era una de las grandes diferencias. Ya, vamos a ayudar con la primera categoría, porque parece que no estamos ahí como, estamos como con la duda. Ya, el autor del artículo de opinión es un entendido en el tema. Bien, justo Burke León participó. Efectivamente, el autor del artículo de opinión es un entendido en el tema, mientras que el autor del artículo editorial es el editor o el director de la publicación, tal como vimos en la columna de opinión de La Tercera, ¿cierto? Donde simplemente se firmaba como La Tercera. Listo, ya sabíamos que es La Tercera completa hablando. En el artículo de opinión es el opinante o autoridad en el tema. Efectivamente, taller de confección. El autor en el artículo de opinión tiene que saber de lo que está hablando. Pastelero a tus pasteles. Si el tema habla acerca de, no sé, este caso que fue tan grande, que organizó tantas marchas, que organizó un montón de movimientos, ¿cierto?, a nivel mundial. No nacional, sino que a nivel mundial, como por ejemplo el caso de La Manada, este caso que salió hace algún tiempo, que ocurrió en España, del dictamen que hizo un juez que dijo no a esta chiquilla, una niña, ¿cierto?, que en una fiesta nacional en España fue violentada por 5 sujetos. Este caballero dijo, no, eso no es violación, eso es un abuso sexual, porque la chica, ¿cierto?, en el video que grabaron parecía que estaba feliz. Y todo el mundo enloqueció. En ese caso, ¿cierto?, en esos casos, ¿quiénes son las personas encargadas que podrían haber hecho un artículo de opinión? Abogados,
por ejemplo, que saben del tema de leyes, saben del tema leguleyo. ¿Quiénes más? ¿Quiénes más podrían ser? Doctores, por ejemplo, porque saben lo que le ocurrió a la muchacha, ¿cierto? Saben lo que ocurre con el cuerpo humano cuando sufre un tipo de violencia de ese estilo, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Psicólogos, efectivamente, quienes también pueden dictaminar qué es lo que ocurre con la mente de las personas estas que violentaron a la chiquilla y la mente misma de la niña esta que fue dañada, ¿cierto? Y un sinfín de especialistas. El artículo de opinión tiene que ser necesariamente hecho por alguien que sabe, porque de esa manera nosotros podemos confiar en la opinión que plantea esa persona especialista en el tema. Ya, en relación al artículo de opinión, demuestra una opinión. ¿Qué tipo de opinión mostrarán cada una? El artículo de opinión muestra una opinión de tipo personal, porque es el autor, ¿cierto?, el entendido en la materia, quien dice lo que opina en torno a el tema que están dictaminando. Mientras que en el artículo editorial, la opinión que se muestra es colectiva. ¿Por qué es colectiva? Porque ya decíamos, ¿cierto?, que ahí el que firma es el editor en representación de todas las personas que tengan que ver con la publicación, todas las personas que tengan que ver con, en este caso, el periódico. En el caso del ejemplo que vimos en clases, todas las personas que tengan que ver con la tercera, básicamente. Ya, ¿qué tipo de temas debe tratar el artículo de opinión? ¿Qué tipo de temas debe trabajar el artículo editorial? Ustedes me dicen. Taller de confección dice la línea editorial de la institución. Vamos a corroborar. Ya. El tema o los temas que deben trabajar el artículo de opinión, decíamos que era un tema de interés público, para que nos fuésemos nosotros motivados, ¿cierto?, a la lectura de ese estamento, de ese elemento. Mientras que el artículo editorial, la verdad es que trabaja más bien la actualidad. Ahora, esto tan taxativo, ¿cierto?, bueno, el artículo de opinión tiene que ser de artículo de interés público y el artículo editorial tiene que ser actual, no es tan así. Ya, y eso lo dijimos también durante el desarrollo de la clase. Este tema puede ser o de interés público o de actualidad, o incluso contarnos lo que ocurre con una efeméride, tal como pusimos el caso de que se celebraba el día de, no sé, la llegada de Cristóbal Colón a América, por ejemplo. Entonces, esto de que el tema tiene que ser de interés público y el otro actual, igual podemos jugar un poco con los temas, básicamente. Ya, y la secuencia principal que tiene el artículo de opinión versus la secuencia principal que sigue el artículo editorial es argumentativa y el otro tiene una secuencia más bien expositiva argumentativa. El artículo de opinión, como la persona está emitiendo, de hecho el nombre ya lo dice, ¿cierto? Está emitiendo una opinión. La secuencia principal que va a tener casi siempre es la secuencia argumentativa. Mayoritariamente, casi siempre, no sé, por poner una cifra, porque en realidad no sé si es tan así, pero por poner una cifra, el 95% de los artículos de opinión van a perseguir una secuencia de tipo argumentativa, mientras que en los artículos editoriales, ya decíamos, pueden haber artículos editoriales en torno a la exposición de un hecho, ¿cierto? Pero también puede presentarnos la argumentación. En el artículo editorial que nosotros estuvimos revisando aparecía el tema de la donación de órganos. Se expone un problema, que actualmente en Chile ha habido una baja considerable en términos de donaciones de órganos, pero también se nos argumentó y dijeron, bueno, si no ocurre esto y un montón de cosas que tienen que supuestamente ocurrir, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar una serie de consecuencias que van a ser esta. Por lo tanto, la argumentación, ¿cierto?, aparece igual en el artículo editorial. Dinko Slobodan Matulik Cabezas. ¿Por qué? O sea, no, ¿por qué? Profe, ¿los dos entregan información? Sí, los dos entregan información. Los dos entregan opiniones. Los dos entregan argumentaciones. Sí, Dinko, los dos entregan información. Ya, preguntas.
Preguntas de la clase misma. Ustedes me dicen. Ya, en términos del resumen de la clase, ¿cierto? Ya decíamos, con el ejercicio que hicimos un resumen igual. El artículo de opinión, el autor es un periodista o persona destacada en el tema tratado, lleva firma, esta es una de las características principales del texto artículo de opinión, demuestra una opinión personal, lo que lo hace ser un texto mayoritariamente argumentativo. No necesariamente aparece siempre en la publicación. Hay publicaciones, algunos periódicos que no presentan el periódico escrito, el periódico prensa que nosotros podemos leer y hojear. No siempre aparecen los artículos de opiniones. Sin embargo, en las versiones escritas del mismo texto, pero en las versiones online de la misma presentación, sí aparecen. El tema es de interés público, posee una estructura fija de introducción, cuerpo y desarrollo y mayoritariamente es argumentativo. Mientras que el artículo editorial, el autor es el director de la publicación o los editores, no necesariamente va a ir firmado porque ya sabemos de antemano quién es el autor. Demuestra una ideología, es decir, demuestra la línea editorial de la publicación. Generalmente aparece en un lugar destacado de la publicación. Aparece así como editorial, en gigante, y aparece el artículo. El tema es actual, aunque también decíamos puede ser de interés público. La estructura que persigue es mucho más libre, pero no libre en que no aparezca introducción, cuerpo y desarrollo, sino que se refiere a que sea una estructura más libre porque en el fondo no presenta mayores estudios más que los que hace la misma presentación, ¿cierto? La misma publicación, como en el caso de la columna que leímos que decía, en este mismo periódico se habló de bla, 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 bla. Y ahí nos dicen ya, nosotros mismos somos nuestros referentes. Y además el artículo editorial, decíamos, presenta secuencias mayoritariamente expositivas, argumentativas. Ya, ahora sí, preguntas de la clase, preguntas que algo no haya quedado claro, preguntas. Dinko ya hizo su pregunta y ya fue respondida. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, muchachas, queridos, queridas? Vamos a ver. Al inicio de la clase, al menos las preguntas que se hicieron ya se contestaron. Preguntas. Profesora, ¿se puede decir que los textos informativos se pueden catalogar las entrevistas como un artículo de opinión? Ya. Sí, las entrevistas presentan la opinión, pero el tema es que nosotros estábamos viendo textos que se conocen como textos de columnas. Ya, las entrevistas tienen una estructura distinta, donde sabemos que hay un entrevistado y un entrevistador. En el caso del artículo de opinión, solamente tenemos la persona diciendo lo que tiene que decir. Entonces, ¿se puede decir que los textos informativos se pueden catalogar las entrevistas como artículos de opiniones? La entrevista tiene información, es un texto informativo. Sí, lo es. Lo es. Ahora, ¿es un texto mixto? No tanto. Va más hacia el lado de lo que es no literario de la entrevista, porque sabemos que lo que se presenta ahí es real. Sabemos que y no hay un mayor análisis o interpretación desde el punto de vista del mismo periodista, sino que hay interpretaciones de la persona que están entrevistando. Hay una representación más fiel de la realidad desde ese punto de vista. Por lo tanto, las entrevistas pasan más hacia el lado de lo no literario que de lo mixto. Está muchísimo más alejado de lo mixto que los demás. ¿Alguna otra pregunta? ¿La opinión tiene la estructura que tiene para que se note su formalidad del texto? ¿O algo así? ¿Cómo la opinión tiene la estructura que tiene? No entiendo esa sentencia, León. La opinión tiene la estructura que tiene para que se note su formalidad de texto. No entiendo la afirmación al inicio.
La opinión tiene la estructura que tiene para que se note su formalidad de texto. Ah, ya, de introducción, cuerpo, conclusión. Sí. La opinión tiene esa estructura de introducción, cuerpo, conclusión, precisamente por términos de formalidad, efectivamente. Que en el fondo persiga, ¿cierto? Y no solamente tiene que ver con la formalidad, tiene que ver con... tiene que ver con una linealidad, con una presentación lógica de la información. La estructura lógica corresponde a la introducción, donde se presenta el tema, desarrollo, donde se amplía, conclusión, donde se resume, para que quede aún más claro toda la vuelta que se dio. Por lo tanto, sí, eso tiene que ver con la formalidad. Ahora, también tiene que ver con el tema del lenguaje utilizado, ya que no puede ser un lenguaje vulgar, no puede ser un lenguaje, por ejemplo, que responda a características de cada uno de los países, como por ejemplo los chilenismos, etcétera. Los diarios son animales en extinción. Qué triste metáfora. Los diarios son animales en extinción. ¿Morirá la columna de opinión y la editorial también? No. Y puedo afirmar que no, y puedo afirmarlo completamente. Una, porque los periódicos, si bien son animales en extinción, como la triste metáfora que utiliza el biólogo, ¿cierto? Aparecen cada vez más versiones online, ¿cierto? Las versiones web de cada una de las revistas. Por lo tanto, y de hecho a veces el artículo de opinión o la editorial ni siquiera aparece en la publicación. A veces, o sea, la publicación física, muchas veces se queda en términos de la versión web, que aguanta muchísimo más, ¿cierto? Y es muchísimo más barata. Por lo tanto, no podrían morir de esa manera. Ahora, también está la aparición, ¿cierto?, de fenómenos como Twitter, fenómenos como columnas en Facebook, que son totalmente democráticas porque todos podemos acceder a ellos y crear nuestras propias columnas. Ahora, si somos especialistas o no, ese es otro tema. Y el otro elemento que tenemos son los blogs. Y en los blogs la gente generalmente presenta su opinión, ¿cierto?, en relación a algún tema. Por lo tanto, la opinión como tal, ¿cierto?, difícilmente va a morir. Ahora, el editorial tiene más fecha de caducidad, una fecha de caducidad más próxima, pero tampoco tanto, así que no. Teniendo las versiones web, no habría problemas. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? Me quedé pensando en la metáfora, súper triste. Ya, parece que no. Chiquillos, estamos en la hora entonces. Espero que haya quedado claro los contenidos, ¿cierto? Les recuerdo que siempre, en todo caso, pueden consultar a la próxima clase en caso de que haya quedado alguna pregunta muy urgente y que no quedó claro para nada, ¿cierto? Que déjenlo para la próxima clase, porque siempre estamos viendo más o menos la misma línea. Así que cualquier cosa me preguntan y contestamos al inicio de la clase que sigue. Las clases de puntaje NEM son los días miércoles de 6:30 a 8 de la tarde, por eso les decía, ya nos pasamos en la horita. Así que ojo con eso, ¿cierto? Cualquier información, cualquier duda, cualquier consulta, estén pendientes a las plataformas de Puntaje Nacional, la página web, ¿cierto? El fanpage y qué sé yo, todas esas cosas. Así que, chiquillos, chiquillas, que tengan una muy linda tarde, ¿cierto? Resto de jornada y una más linda aún continuación de la semana. Nosotros nos vemos el próximo miércoles en Puntaje NEM junto a los chiquillos allá arriba, ¿cierto? De la Universidad Católica Silva Enríquez. Que estén bien, un abrazo grande y apretado y un beso también aquí, apretadísimo también. Que estén bien, cuídense mucho, nos vemos. Chao, chao. Somos la universidad de un legado. El cardenal Silva Enríquez nos desafía permanentemente a cada uno de nosotros a trabajar por las necesidades concretas de nuestra sociedad.
En esta universidad el modelo de formación tiene un sello distintivo. Nosotros queremos formar buenos profesionales, pero también ciudadanos responsables y comprometidos con la sociedad. Nuestra universidad, a lo largo de su historia, ha mantenido un permanente compromiso con la calidad. Somos una institución privada, sin fines de lucro, heredera de un legado valórico que nos obliga a estar atentos a los desafíos de las personas y la sociedad. Nuestra universidad, desde su origen, está vinculada a temas públicos. Ganan los estudiantes y sus familias porque concretan sus proyectos de vida, gana la universidad porque acoge a buenos alumnos y gana el país porque recibirá mejores profesionales. Ven a vivir la experiencia de un proyecto educativo comprometido con la sociedad. Por eso te invito a conocernos y a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Un proyecto solidario e inclusivo. Con el legado del cardenal Silva Enríquez y su sueño de Chile. ¡Ven a la Católica Silva Enríquez!